Ujú. Ahí estamos viendo. Si me llega el chat, yo le aviso. Si alguien levanta la mano. Ahí le aviso. Perfecto. Gracias, gracias, Lina. Muy bien. Comenzamos entonces a desarrollar este tema de análisis exploratorio de datos para los amigos, ¿no? Para los amigos, análisis exploratorio de datos. La comunidad de Honduras, con muchísimo gusto, les damos, permítanme, solo dejo algo por acá. Okay, perfecto. Queremos traer ese tema a ustedes y, bueno, desarrollarlo, ¿no? Para lo cual, por su permiso, es innegable hacernos esta pregunta. Ok, sí, muy bien. EDA, análisis exploratorio de datos. Sí, pero en sí, ¿qué significa un EDA? ¿Qué es un EDA? Y una definición, habrán muchas, pero una definición concisa podría decirse que es el proceso de analizar conjuntos de datos para resumir esas características principales que la definen, utilizando en ciertas ocasiones, métodos visuales. Este análisis inicial que se hace en todo proyecto de datos nos va a ayudar a descubrir el qué, patrones, a detectar valores atípicos, verificar supuestos e inclusive con esos supuestos o con este conocimiento previo que tiene el analista o el usuario, generar hipótesis que después podemos confirmar con un análisis un poco más profundo. Ahora, ¿qué nos permite esto? Pues comprender de una manera más profunda los datos con los que estamos tratando. Y esto previo a aplicar modelos estadísticos o la capa semántica en Power BI, ¿no? Si bien es cierto, Power BI es sumamente potente, es muy polifacética, hay muchísimos complementos que nos pueden y nos van a ayudar a hacer esto, un análisis exploratorio de datos. Ahora, ¿qué etapas comprende un análisis exploratorio de datos? Si bien es cierto, este es a grandes rasgos, habrán unas, encontrarán en otras ponencias o en documentos, otros procesos o etapas que pueden sonar igual o diferentes, pero casi siempre las podemos encapsular en estas etapas que están acá. Por ejemplo, ¿qué etapa tenemos que desarrollar cuando nos enfrentamos a hacer un EDA? Comprensión de los datos con un análisis preliminar. Luego, una visualización de esos datos, si es necesario, si es requerido, una limpieza de los mismos, analizar la distribución de esos datos, cómo están, cómo se distribuyen, por ejemplo, en un histograma, analizar las relaciones y las correlaciones que existen entre estos datos, luego transformar esos datos de ser necesario, porque tenemos que conocer qué tipo de datos tiene, si son categóricos o numéricos, y también hacer análisis de componentes principales e inclusive reducción de dimensionalidades. ¿Por qué? Porque muy posiblemente nos dan un dataset, pero nosotros necesitamos reducirlo porque quizás no necesitamos trabajar con todos los datos. Entonces, en este proceso, en esta etapa, en este proceso de análisis exploratorio de datos, es donde nos vamos a dar cuenta si eso es necesario o no. Y por supuesto, al final de todo esto, síntesis y conclusiones. Ahora, quiero invitarlos en esta oportunidad, en esta sesión, a que nos enfoquemos en las dos primeras etapas que están enlistadas, en comprensión de los datos con un análisis preliminar y una visualización de datos. ¿Por qué? Cuando yo comencé en este tema de los análisis exploratorios de datos, pues yo pensaba que era un conjunto como tal, no, era un todo. Sin embargo, me doy cuenta que dentro de él hay diferentes componentes y el primero es el análisis preliminar. Entonces, el día de hoy quiero desarrollar con ustedes este tema. Muy bien, ahora, pensemos por un momento en un análisis exploratorio de datos como la serie, y por favor me confirman en el chat si la han visto con un 1, sí, y con un 0, si no. Hay mucha relación con la serie de Netflix Mindhunter. ¿Quién la ha visto? Un 1 ahí en el chat. Roxana, ¿la ha visto? Don Javier, no, todavía no. Javier, todavía no. Bueno, en esta serie, agentes del FBI, junto con una psicóloga, si mal no recuerdo, entrevistan a convictos en serie más para comprender los comportamientos y los patrones que ellos tienen, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esos agentes no están resolviendo casos, por lo menos no directamente, sino que lo que hacen es que recolectan información para construir un perfil psicológico que les ayuda a entender mejor cómo se comportan esos criminales y tratar de prevenirlos en el futuro, o por lo menos esos delitos en el futuro. Entonces, de manera similar, un análisis exploratorio de datos o un EDA
si bien es cierto, no resuelve directamente un problema analítico que estemos realizando o que necesitemos llevar a cabo. No lo va a resolver, pero lo que sí nos va a permitir es que, primero, reunir información básica, porque eso es importantísimo. Y vamos a ver por qué. Detectar patrones y las relaciones que hay entre los datos, porque es importante también este dato. Nos va a permitir identificar ciertas anomalías. Si bien es cierto, esto es preliminar, podemos comenzar a conocer anomalías que están sobre la superficie y también a generar hipótesis y nuevas preguntas. Entonces, todo lo que encontremos a través de UNIEDA siempre nos va a permitir generar esas hipótesis, nuevas preguntas que muy posiblemente nos van a llevar a un análisis un poco más profundo. Entonces, así como el trabajo de los protagonistas en la serie de Mindhunters no era resolver casos, sino que se esforzaba en explorar la información que estos estaban recopilando. ¿Para qué? Para tener un conocimiento más detallado de estos datos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Sientan las bases para una investigación y un análisis más profundo y enfocado al problema que se quiere resolver. Eso es UNEDA como tal. Ahora, ¿con qué herramientas nosotros podemos realizar o llevar a cabo UNEDA? Aquí, la verdad que para los gustos, los colores. Aquí lo podemos realizar con el que nosotros queramos. Looker Studio, Tableau, Excel, por supuesto, a través de sus funciones y demás. Power BI, por supuesto que sí, con todo el proceso TL y demás. Y con Python también. Entonces, aquí sí voy a ser enfático en algo. No importa la herramienta que usted utilice. Lo importante es su habilidad para poder responder esas preguntas, no importa el software que usted escoja o utilice. El día de hoy voy a hablar si bien de otra herramienta, pero quiero hablar algo respecto a Power BI. Hay una serie de preguntas que nosotros en los análisis preliminares que debemos de responder y por experiencia me ha tocado ver que para poder responder ciertas preguntas que necesito conocer previo a recibir recientemente un archivo, un dataset, me doy cuenta que para con Power BI poderlo lograr, tengo que conectarme a los datos, por supuesto, el proceso ETL, definir las relaciones entre las tablas de hecho, las dimensiones, detectarlas, todo para llegar a un modelo estrella, crear funciones DAX, visualizarlas y publicar. Para hasta ese momento muchas veces poder responder ciertas preguntas. Entonces, investigando un poco sobre esto, porque les comento, yo comencé con Excel y una cosa me llevó a la otra y ahora pues, ahora no duermo casi, entonces casi no tengo vida social ahora, muy raro que salga, ya muy raro que voy al cine, poco a poco veo menos series. ¿Por qué? Porque me he metido en este mundo de los datos. Me he dado cuenta al final entonces de que Power BI sirve, igual que Looker Studio, igual que Excel, o de forma conjunta nos puede servir para responder preguntas. Pero preguntas que sí siempre nos tenemos que responder, tenemos que hacernos y tratar de responder es, por ejemplo, ¿cómo conocer los datos que yo tengo? Imagínense que en este momento yo le doy a ustedes el dato así con el cual yo voy a trabajar. Se lo doy y le digo ¿qué? No le digo de qué es. No le digo a Lea, mira Lea, estas observaciones, estas características recolectadas en este dataset corresponden a eso. No le digo nada. Simple y sencillamente lo desconozco. Y ese es el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Pero, ¿qué preguntas tenemos que respondernos? Una, ¿qué forma o dimensión tiene mi dataset? ¿Cuántas filas tiene? ¿Cuántas columnas tiene mi dataset? ¿Qué variables o columnas tiene? ¿Qué información se recopiló en ese dataset? ¿Cuál era la intención de la persona o las personas que recopilaron esos datos cuando lo crearon? ¿Cuál fue? Porque, como les digo, muy posiblemente solo les están dando el conjunto de datos sin saber nada más. ¿Cuántas columnas y filas tiene? ¿Con qué tipo de datos estoy trabajando? ¿Hay variables numéricas, categóricas? ¿Cuántas y cuáles hay de ellas? ¿Cuál es la media, la desviación estándar de esos datos? ¿Los mínimos, los máximos de los valores del dataset? ¿O cuántos valores distintos o únicos hay por columnas? ¿Cuáles son los nombres de las columnas de ese dataset? Con Excel lo podemos responder varias de esas, con Power BI también. Pero cuando vemos ya desviación estándar, mínimos y máximos, la media, tenemos que crear toda la capa para después hacer visualizaciones y comenzar a entenderlo, o desde el ETL hacer las funciones necesarias para comprender esto. Entonces, podemos hacerlo con cualquier herramienta, insisto. Sin embargo, debemos de ocuparnos en hacer un efectivo análisis, un análisis exploratorio de datos. ¿Por qué? Porque tomando un poco las palabras del señor William Edward Demings, no sé si alguno de ustedes lo conoce, él es más conocido por una frase
lapidaria, por así decirlo, que decía que si usted no puede describir lo que está haciendo como un proceso, usted no sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Él dejó otras frases también. Y el día de hoy quiero hablar o mencionarle dos que a mí cuando yo me topé con ellas me hizo verdad mucho cuestionarme sobre esto de realmente conocer el dataset con el cual estoy trabajando en ese momento. Por ejemplo, él comentaba esto, ¿no? En Dios confiamos y para creer en todo lo demás se deben aportar datos. Porque con los datasets, con un conjunto de datos, yo no puedo decir, ah, yo creo esto. No, tengo que analizar para saber de qué están hablando y qué es lo que realmente me está diciendo ese conjunto de datos. Otra frase que tiene también el señor Deming, sin datos, solo eres otra persona más dando su opinión. Hay otra frase que dice que dato mata relato, ¿no? Puedo decirle misa a usted, pero ¿qué me dice el conjunto de datos? La información que está ahí en tabulada, ¿qué es lo que me está hablando? Entonces, el día de hoy quiero desarrollar esta parte con ustedes y, por supuesto, lo que van a ver a continuación es un análisis preliminar dentro de un análisis exploratorio de datos. Porque ¿qué es lo que busco y pretendo acá? Es identificar características generales que tiene el dataset. Y para esto voy a utilizar Jupyter Notebook, al cual voy a ingresar código de Python para poder hacer, encontrar, como les digo, específicamente quizás características o estadísticas generales de ese dataset. Entonces, solo déjenme, por favor, dejar de compartir y voy a prepararles el archivo. Yo solo voy a presentar de nuevo. Aquí está, por aquí está. Solo por favor me confirman si lo ven posteriormente. Okay. Vuelvo a compartir. Ok, hasta aquí hemos entendido lo que buscamos o pretendemos hacer. Me comentan por favor con un 1. Sí, sí. Ojo que esto suena más complicado. Perfecto, gracias. Suena más complicado de lo que parece. Simplemente vamos a hacer un análisis preliminar. Entonces, ¿qué pretendo llegar? ¿Están viendo mi pantalla, Leda? ¿Están viendo sí, correcto. esto? Estamos mi mouse, sí, ¿verdad? Perfecto. Okay. Código de Python. Hay muchos tutoriales en internet para poder instalarlo. La verdad que es fácil, no es nada complicado. Sí hay que tener ciertos conocimientos. Ustedes ya son analistas de datos, por supuesto, esta comunidad que ya está muy bien desarrollada. Ya tienen estos conocimientos, lo pueden implementar, pueden instalar Python en sus computadoras. Y más adelante les voy a comentar algo que se ha estado cocinando, bueno, que ya salió casualmente en finales de marzo, inicios de abril, que ya es trabajar en un Jupyter Notebook de forma online, así como Google Colab, que ya se puede trabajar, solo que ahorita todavía está en una etapa de testeo y hay unos ciertos problemas, por eso no lo traigo hoy, que voy a trabajar estrictamente con Jupyter Notebook. Ok, lo primero que voy a hacer con estas líneas de código, lo que voy a comenzar es a ejecutarlas una por una, ¿no? Voy a tratar de explicar más o menos, porque, por ejemplo, con este script, lo que estoy buscando o pretendiendo es habilitar las bibliotecas que me van a servir. ¿Una para qué? Para manipular los datos, para limpiar los datos, para realizar operaciones matriciales, etcétera. Que si bien es cierto, no va a ser nada complicado, pero se los comento por qué. Porque voy a necesitar NumPy y Pandas, y por la herramienta que les quiero mostrar el día de hoy, que es low code, que es de código mínimo, no vamos a escribir mucho código en ella, necesito importar esta biblioteca. Entonces, la importo como tal y espero que carguen. Ok, ¿qué voy a hacer ahora? El día de hoy vamos a trabajar con un archivo llamado clientes. Está en formato CSV. Entonces, para lo cual voy a asignarlo en esta variable y voy a llamar a la biblioteca pandas con el método de lectura para archivos de tipo CSV y voy a indicarle el nombre del archivo. Ejecuto la celda y ya está cargada en memoria. Ahora con la siguiente línea en esta parte, simple y sencillamente poniendo el nombre del script, veo entonces el archivo. Ya, ojo, antes de cargarlo, que era un CSV, y después de cargarlo en memoria, esto se convierte en un data frame. Este archivo como tal es un data frame dentro de Jupyter Notebook, ¿sí?
Porque es importante entender de que con qué tipo de archivo estoy trabajando ahora. Ahora es un data frame. Más adelante se les voy a mostrar todo el nombre del archivo como tal. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué podemos saber desde aquí? No sé si ven bien, Leda. ¿Me confirmas, por favor? ¿Sí? Sí, correcto. Ok, tenemos 500 registros, 505 registros por 4 columnas. ¿Y estas columnas qué contienen? Edad, ingreso, gastos y ahorros. Preliminarmente, eso es lo que tenemos. Ahora, comencemos entonces a conocer un poco más sobre este data frame. Ahora, démonos cuenta de algo. Por ejemplo, edad, número entero, los ingresos en números enteros, el gasto, si lo notan, no sé si lo notan acá, los gastos están en decimales. ¿Sí? Eso es importante que lo notemos ahora desde que ya comenzamos a trabajar. Y el ahorro está en decimales. ¿Qué estamos viendo aquí? Me imagino que aquí se registraron clientes, personas, alguna muestra, algún público objetivo para implementar, no sé, algún tipo de negocio o algún producto financiero que se quiere implementar, porque está la edad, el ingreso, cuánto gastan de este ingreso y cuánto ahorran en unidades monetarias. No quise ponerle moneda porque esto se puede interpretar como unidades monetarias de cualquier tipo de moneda de cualquier país. Muy bien. Ahora encontremos estadísticas generales de este data frame, del data frame llamado clientes. Por ejemplo, este es el nombre del archivo o el nombre del data frame y vamos a utilizar el método de pandas que se llama head. Con este lo que vamos a hacer es simple y sencillamente obtener una lista general, por ejemplo, de los registros del data frame. Si yo ejecuto el código y si yo no asigno dentro del paréntesis cuántos registros quiero que me traiga, él me trae 5. Por default, por configuración inicial, él trae 5 registros nada más. Sin embargo, yo que tengo ahora 40 años, pongo 40, no le pregunto a la edad porque de mala educación, mejor me quedo yo con mi edad. Yo con mis 40 años me puedo traer 40 registros, ¿sí? Me puedo traer 40 registros. Pero ¿qué registros son los que me está trayendo esto? Los primeros 40 que encuentran desde el inicio del data frame, desde el inicio del archivo. Ahora, ¿qué tal si yo quisiera ver, por ejemplo, los últimos? Ok, perfecto. En lugar de utilizar el método head, utilizo el método tail y puedo ponerle 15 registros y me va a traer los últimos 15 del data frame. Esto solo me permite conocer dónde comienza y dónde termina, cuáles son los últimos datos de ese data frame. Sin embargo, para conocer un poco mejor el comportamiento que tienen los datos o cómo están registrados, sería mejor extraerse una muestra aleatoria de esos 505 registros. Entonces podemos utilizar el método sample, para el cual solo voy a tener 10 registros aleatorios. Si yo ejecuto este script, me genera entonces un subdata frame con 10 registros aleatorios. Esto simple y sencillamente es visual, pero aquí ya me permite conocer cómo son los datos. Hay edades entre 85, 59, 91 años, 83, 62, 63, de 29, de 28. O sea que hay menores de 30 y personas mayores de 80. Eso es solo para comenzar a conocer este data frame. Por ejemplo, pregunta que me debo de hacer es, ¿con qué tipo de datos me estoy enfrentando? Si bien arriba dijimos que aquí hay números enteros, aquí hay números decimales, pero mejor utilicemos el método dtypes, que lo que va a hacer este método es mostrarme los tipos de datos que tiene este data frame que estoy utilizando, en este caso clientes. Si ejecuto, entonces me dice que la edad o la columna edad, los datos que están contenidos en esa columna son de tipo entero, al igual que los ingresos. Sin embargo, los gastos están en decimal. Float 64 es decimal. Y los ahorros están en decimal. Y desde aquí me tiene que dar pauta a algo. Tengo los ingresos en enteros, por supuesto, muchas veces nuestros salarios son cantidades cerradas, ¿no? $1,000, 1,200, 1,500, muy rara vez tenemos 1,567, todo depende de los reajustes, pero comúnmente casi siempre tenemos números enteros, no tenemos con decimales. Pero veamos algo aquí, los ingresos están como enteros, sin embargo, los ahorros
están como número decimal. Esa información nos la tenemos que llevar para más adelante. Por ejemplo, si bien es cierto, esta información con el método dtypes me dice, ojo, este es el tipo de datos que tienes por columna, hay un método que trae mucha más información, es el método info. El método info, una vez que ejecuto el script, me comienza, lo primero que me dice es con qué tipo de archivo estoy trabajando dentro del entorno de Jupyter Notebook a través del código Python. Me está diciendo que la clase que estoy trabajando es un pandacore.frame.dataframe. ¿Qué significa eso, buen cristiano? Esto no es un archivo CSV, esto no es un Excel, esto no es un JSON, es un archivo de extensión o de tipo dataframe para poderlos trabajar acá en este entorno, ¿ok? Me indica también de que tengo 505 entradas que van desde el índice 0 hasta el índice 504. ¿Cómo así? En Python, los índices no comienzan desde 1, comienzan desde 0. Esto les suena también de Power Query, ¿no? ¿Se acuerdan cuando podemos asignar un índice? Nos da la opción de que podemos iniciar el índice desde 0 o a partir de 1. Eso es similar también. Sin embargo, en Python sí ya está matriculado que todo índice comienza en 0. Entonces, si me está diciendo que hay 505 registros, el índice comienza en 1, en 0, perdón, y termina en 504, significa que hay 505 registros. No es que aquí me dice una cosa de 505 y aquí me hace falta, no. Sino que si comenzamos a contar desde 0, llega a 504, tenemos 505 registros. Me está diciendo que tenemos 4 columnas y me da un poco más de información. Si bien es cierto, el script anterior y este me están diciendo que los tipos de datos, el enteros y decimales, este me está indicando de que no hay valores nulos. Por supuesto, para efecto de la sesión y que esto sea un poco más rápido, traje un archivo limpio, ya ordenado, que no es así la realidad. La mayor parte del tiempo de los analistas es limpiar datos, ¿no? A eso nos dedicamos, a encontrar un montón de errores y a tratar de ver cómo los corregimos. Entonces, pero para esta información es importante porque de aquí ya me voy dando cuenta de que no hay valores nulos en mi data frame. No lo hay. Sí, es que, ¿en qué me llevo yo más tiempo en el trabajo? Limpiando los errores de los digitadores, ¿no? A eso nos dedicamos un poco más. E inclusive eso atrasa muchos proyectos que muchas veces tenemos andando. Esa mala calidad del dato nos está afectando y es lo común, ¿no? Pero en la vida real sucede eso. Aquí, por cuestiones didácticas y para que esto no se alargue, pues no hay valores nulos. Muy bien. Aquí me está diciendo, miren este dato de acá, me está indicando de que tengo 2 columnas con valores decimales y 2 con enteros. Ahora, una de las preguntas que nos hacíamos en las diapositivas, no sé si recuerdan, era ¿cuál es el tamaño del data frame, la forma del data frame como tal? Y ya sabemos que tiene 505 filas por 4 columnas. Sin embargo, si nos queda un poco de dudas, el método shape nos permite encontrar el mismo dato. 504 filas, porque comienza desde filas y después columnas, por 4 columnas. Sin embargo, quiero mostrarles que cuando al método shape, entre que usted le indica es 0, él lo que nos trae es el número de filas. Por otro lado, si en lugar de indicar el 0, indicamos el 1, lo que va a hacer entonces es traernos la cantidad de columnas. Así funciona, filas, columnas. Así trabaja la dimensión en los tipos de datos tabulares trabajados en Jupyter Notebook. Sin embargo, con esto ya nos da información, porque definitivamente ya sabemos entonces que tenemos 505 filas por 4 columnas. Sin embargo, este método que está aquí, o esta forma de escribir, aquí yo puedo indicarle utilizando la función de texto, puedo indicar y puedo crear este script para que me arroje este resultado. Se los muestro. El data frame tiene 500 filas y 4 columnas. ¿Por qué? Porque no sabemos quién más va a ver este archivo. Si bien es cierto, usted con esta primera forma, el cliente es .shape, podemos decir, hay 505 y 400 columnas, 505 filas, 4 columnas. Pero alguien más no lo va a poder entender porque no domina la herramienta como usted. Entonces, imprimamos de esta forma, utilizando siempre el mismo método shape para las filas y el mismo método shape, o indicando el 1 para las columnas, y podemos dejar entonces esto.
Esto es importante porque después lo podemos copiar, porque aquí hacemos un análisis preliminar. Sacamos todas las estadísticas generales y las vamos anotando aparte. Puede ser un documento, porque estas mismas conclusiones se deben de llevar al mismo documento que estamos desarrollando. ¿Sí? Más adelante lo vamos a ver. Ok. Ahora, si bien el método info nos trae información relevante, el método describe lo que hace es traer información y analizar las columnas que son numéricas. Les muestro en este momento. Ejecuto este script y lo que me trae es entonces de la columna edad, me da el recuento por cada una de las columnas, me da la media de estas, la desviación estándar de cada una de las columnas, el mínimo, el percentil 25, el 50, el 75 y el máximo. Con esto me puedo hacer una idea. Ah, perfecto. Significa que, por ejemplo, la media de la edad es de 59 años. El ingreso medio es de 75,000 unidades monetarias. El gasto promedio que las personas, valga la redundancia, gastan desde sus ingresos es el 50%. Y lo que ahorran apenas son 11,862 como media. Y la desviación estándar que me dice que de estos 59 años, que es la media, se pueden desviar o 59 más 24 para arriba o hacia abajo. ¿Qué significa esto? Que los datos están dispersos. Más adelante lo vamos a ver con un gráfico, con un histograma, y vamos a poder visualizarlo mejor. Sin embargo, también puedo utilizar esto de aquí, esta script. Lo único que agrego acá es el punto T. ¿Y el punto T qué hace? Invierte la tabla. Porque muchas veces, a mí en lo personal, me gusta más verlo así. La edad es lo mismo, es la misma información que habíamos visto antes, solo que cambia el orden de las tablas, el sentido de las tablas, hacen un pivot. ¿Y qué termina siendo? Lo mismo, la edad, me da el recuento, hay 500, en todas las columnas hay 505 registros. Y ya con esto me sirve. Ahora, a mí siempre me hace ruido esto de los decimales. Me hace siempre ruido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay otro método, siempre con este describe, para pedirle que ejecute este método, que nos transponga la tabla y que la redondee a 2. Y lo hace. Esto es solo para saber leer mejor o poder leer mejor los datos. Porque con ese montón de números a veces perdemos dónde está el punto. Entonces, siempre que trabajemos con datos y estemos tratando de conocer el dataset con el cual estamos trabajando, siempre lo vamos a hacer nosotros, pero siempre pensemos también en el usuario. Si bien es cierto, nosotros ya tenemos quizás dominado de leer después del punto decimal y entendemos estas cosas, siempre las personas tienen esa dificultad para hacerlo. Entonces, facilitémoslo. Para eso les muestro el método, para que lo pueda reducir. Pero, y si usted no quiere que le redondeado, sino que a 0, perfecto, también lo puede hacer. Y esto es todavía un poco más legible. Aquí, la verdad que la cosa es facilitarle al usuario también las visualizaciones. Muy bien, vamos con el otro. Ok, este método columns lo que va a hacer es traernos o mostrarnos el nombre de todas las columnas de nuestro dataset. En este caso solo tengo 4. Pero si tuviésemos, por ejemplo, 30 columnas, lo que va a hacer es extraer todos los nombres de cada una de las columnas y mostrarlo, porque es importante que las tengamos pendientes. ¿Por qué? Porque ahora vamos a utilizar el método value counts, que lo que hace es un recuento de las frecuencias o las apariciones de los valores en cada una de las series o en cada una de las columnas. Entonces, siempre sobre el data frame que estamos trabajando, ejecuto el script. ¿Y qué es lo que me da de forma general? Me dice los datos tanto de edad, ingresos, gastos y ahorros, cuántas edades hay, cuál es el ingreso, pero esto es de forma general. No es la mejor forma para utilizar el método count values. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a especificar siempre el nombre del data frame, pero voy a hacer específico con el nombre de la columna. Entonces, quiero que me hagas un recuento de valores sobre la columna de edad. ¿Y qué es lo que me arroja si hago esto? Entonces, me indica que de 59 años hay 25 personas o 25 registros, ¿sí? De 88-20, de 31-19, etcétera. Ahora, con este mismo método, agregando un poco más de código, una línea nada más de head, esto lo voy a borrar.
me traigo los primeros 25 porque le estoy indicando de que siempre me haga que por edad, ojo, esa es otra forma de hacerlo. En lugar de poner entre corchetes la edad, puedo ponerle punto, edad, punto, value, punto, count, punto, head y traerme 25 o traerme, por ejemplo, no sé, 10 registros y me traigo los primeros 10 registros. Vimos que utilizamos head arriba, podemos usar tail también, podemos utilizar el sample para traer un aleatorio de esos mismos datos para saber cuántas veces aparece la edad 82 años, aparecen 7 personas con esa edad. Esto es conociendo el data frame, nada más, conociendo cómo es, qué valores tiene, etcétera. Por ejemplo, puedo mostrarles también, vamos a ver qué otro tengo por acá. De gastos, no, vamos a ver de edad. Ok, este sí es importante. Lo mismo, clientes, el data frame, la columna edad, y estoy utilizando de nuevo el método value count. Sin embargo, le estoy indicando bins igual a 5. Bins son contenedores. ¿Qué le estoy diciendo con este script? Necesito que por favor los datos que tienen los agrupes en cinco grupos, valga la redundancia, en 5 grupos nada más. Y veamos qué es lo que hace. ¿Por qué? Porque él utiliza la distribución estándar para hacer esto. Si yo corro este script, me agrupa las edades y me dice cuántas encuentra por cada uno de esos bins, de esos contenedores. Desde 81 a 97 años hay 168. Y aquí comenzamos entonces a conocer un poco más el dataset. Porque, ¿qué estamos notando? Edades de personas arriba de la tercera edad. Por ejemplo, miremos esa de 49 a 65, que está en la media. Si notan, hay 146. Solo en estas 3 primeras hay 300, 400 datos de los 505. Entonces, ¿qué estamos encontrando aquí? Que la población, las personas a las cuales se registraron son personas de mayor edad, de oscilantes tercera edad, más o menos. Ya desde ahí vamos conociendo un poco el dataset. Ahora, quiero ejecutar este otro que tengo por aquí. Es similar al de arriba, solo que aquí agrego que sea de forma ascendente y que con este parámetro normalize me dé el porcentaje representativo de estas 168 frecuencias o de estas 168 apariciones. Entonces ejecuto el script y si se fijan acá 168, 146, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí. Tengo que cambiar aquí de false a true. Y aquí ya me está dando el porcentaje de esos contenedores. Ya desde aquí me estoy dando cuenta entonces de que sí, la mayor población de esta muestra, de este dataset, son personas mayores. Entonces, puedo inferir que lo que quizás están haciendo acá es alguna jubilación, algún producto que quieran lanzarse, por ejemplo, médico, para personas de esas edades. Ojo, estoy infiriendo. Con lo poco que voy conociendo, me puedo dar una idea nada más. ¿Hasta aquí estamos bien? Qué útil, sí, qué útil, Kenny, porque a veces tenemos los datos y queremos ver algo así y todos sabemos que si no es así hay que pasar por un montón de procesos para poder obtenerla. Y aquí lo tenemos ahí a mano. Ok, había una mano levantada, Javier, no sé si tenía también por ahí hace un ratito. Sí, adelante. Fue hace un ratito. Era uno que fue un de la Soledad. Ok, listo. Muchas gracias. Excelente. Listo. ¿Continuamos? ¿Sí? Ok. Sí es. Hasta ahora, si se fijan, si bien aquí parece un montón de código, en realidad cada línea hace una cosa. Solo lo único que voy a hacer es agregando algún parámetro más que hace otra o que agrega otra funcionalidad. Ascendente, por ejemplo, aquí puedo ponerle through y lo vuelvo a ejecutar y creo que el orden lo va a cambiar. Ahí está. O el orden con base en los bins, en los contenedores. Esto la verdad, dependiendo de cómo quieran visualizarlo, están las opciones. Aquí también está de ingreso, de ahorros, pero como son numéricos, a veces no se ven bien. Por ejemplo, voy a ejecutar uno, por ejemplo, el de ingresos. ¿Y qué es lo que hace? Me dice que entre 64,000
y 90,000, encuentras 144,000 personas con esos ingresos. Entonces, ojo, estos umbrales, estos límites inferiores y máximos y mínimos, me pueden servir posteriormente para crear un filtro para extraer esos datos y decir, ok, 144 personas que ganan entre 64,000 o que tienen un ingreso entre 64,000 y 90,000, no me parece mal, ¿no? Voy a ver qué tipo de producto financiero les puedo ofrecer a ellos. Al igual que los que ganan 38, de 90,000 a 116,000, por ejemplo, estos. De 90,000 a 116,000, son 125. Estos, junto a estos, son importantes. Ya podríamos crear un instrumento específico para ellos. Entonces, estas líneas de código lo que hacen es, hacen la misma función sobre las otras columnas. Y las dejo para que ustedes puedan checarlas y después las puedan ejecutar y las puedan probar. Porque solo podía ponerles una línea, pero creo yo que el valor está en hacer esos cambios, en hacer esas agregaciones en base a los parámetros que nos permitan identificar otro tipo de cosas. Esto es importantísimo. Porque veamos entonces también a las personas que ahorran. Vamos a ver personas que ahorran entre 16,000 y 20,000 unidades monetarias. Tenemos 133. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo aquí? Que tienen buenos ingresos, pero casi no ahorran la mayoría de personas. ¿Por qué? Porque de 4,000 a 8,000 estamos ahí. Por ejemplo, ojo con este. 20,000 negativo, 4,000. Muy posiblemente este dato signifique deuda. Puede que sea un outlier también. Entonces ya comenzamos a identificar que hay 20 personas que ahorran menos 20,000. Puede que el dato esté malo, esté equivocado, pero ya nos da señas de que vamos a tener que trabajar este dataset con transformaciones. Ojo que en esta sesión no vamos a trabajar con transformaciones. Esto solo es conocer al señorito, a la señorita llamada clientes, nada más. ¿Ok? Muy bien. Este método unique, ¿qué es lo que me permite? Me permite saber cuántos valores únicos hay por columna. Por columna. Por ejemplo, en edad hay 61 edades. En ingresos hay 503. Entonces aquí nosotros tenemos y nos preguntamos, ¿cuántos registros dijimos que teníamos arriba? ¿Recuerdan? ¿Cuántos habían? 505. 505. Entonces, ¿por qué me dice que en edad, en el ingreso hay 503? Ya ahí ya tenemos que saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué hay 503 ingresos? Personas que ganan lo mismo, pero tengo 505 registros. Tengo que indagar un poco más ahí, pero ya me ponen sobre alerta. Ahora, voy a ejecutar este otro script que está por acá. Si quisiera solo enfocarme en una columna, utilizo este método. Pongo el nombre de la columna entre los corchetes y le aplico el método unique y me dice que son 61 para la edad. Esto nada más es, como les decía, agregar más parámetros a esa línea de código. Por ejemplo, clientes. Si se fijan, lo que estoy utilizando aquí es el drop NA. Este parámetro, ¿qué es lo que hace? Si yo le dejo en falso, él me hace el recuento normal, el que hicimos con la primera línea, con clientes.unique. Pero si yo le cambio a true, lo que hace es que quita de este cálculo, quita todos los valores que encuentra NA que no tienen valor y solo me muestra los únicos de esos que no tienen valores faltantes. Ahora, si me está dando los mismos valores, significa de que no tengo valores NA. Ya lo vimos un poco arriba con describe, ¿sí? ¿Se recuerdan? Pero aquí eso nos confirma entonces de que en realidad no tenemos valores duplicados, faltantes, perdón. Porque ahora con este método vamos a verificar si en esos 505 registros hay observaciones duplicadas. ¿Qué tal que alguien duplicó el valor que estaba arriba? Que todos los valores, tanto de edad, ingreso, ahorro y gasto, son lo mismo. Entonces, con este método duplicate,
Nos va a decir si encuentra algún valor duplicado, alguna fila duplicada, algún registro duplicado, y nos dice que no. ¿Pero qué hace esto? Nos da un array entonces de un resultado con booleanos, con verdaderos y falsos. Sin embargo, aquí, ¿qué es lo que me está mostrando? Los primeros 5 registros y los últimos 5. Entonces, puedo utilizar la siguiente línea y solo mostrarme los primeros 5. Pero mejor aún es hacer esto, la siguiente línea que está aquí, en donde utilizo el método duplicate y lo sumo. ¿Y qué es lo que me va a dar? Me va a decir si tengo o la cantidad o el número de valores faltantes en mi dataset. Y al final me dice que no hay ninguno. ¿Sí? Esto es corroborar nada más los datos. Por ejemplo, hay valores nulos, utilizo el método isNA, me dice que no y me tira este data frame. Y me dice que falso, 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 falso. Pero, ¿qué tal que también utilice entonces el mismo método uniendo isNA, este método, con la suma? Entonces, ¿qué me va a decir? Por columna, si hay o no hay valores nulos. Y si lo hay, entonces me hace el recuento. Entonces, aquí yo podría saber cuántos hay realmente por columna. Ahora, hay valores faltantes y aquí con esta pequeña línea de código, invocando a la librería EDA con el método plot missing e indicándole el nombre del data frame, puedo generar estadísticas que me digan cuántas celdas vacías hay, cuál es su porcentaje, cuántas columnas, cuántas filas en específico. Pero dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, veamos esta parte de aquí. Aquí hay un bar chart, un espectro, un heatmap y un dendrograma. Pero en el bar chart me muestra y me indica que en azul están todos los archivos, todas las celdas, perdón, que tienen datos. Y si hubiese valores faltantes, me los pondría en anaranjado y me diría en qué columnas están. Sin embargo, para esto, si se fijan, no tenemos valores. Con eso ya compruebo entonces de que no, en este dataset por lo menos no tenemos valores faltantes, valores perdidos, valores nulos, etc. ¿Hasta aquí hemos entendido? ¿Vamos bien hasta acá? Bien, sí, sí. ¿Hola? Sí, Ok. sí. Se me había puesto en negro la pantalla, no sé por qué. Casualmente el archivo. Muy bien. De aquí ya podemos sacar ciertas conclusiones, ¿no? ¿Qué variables contamos? Bueno, edad, ingresos, gasto y ahorros. ¿Qué significan? Se registró la edad de los clientes, es un tipo numérico entero, el gasto, la proporción del porcentaje de los ingresos gastados por los clientes, es de tipo numérico decimal. Solo con lo que hicimos podemos sacar estas conclusiones iniciales de este análisis preliminar. ¿Y qué vemos aquí? Realizamos áreas propias de un análisis preliminar para obtener estadísticas generales del data frame. Vimos los percentiles, comprobamos que no existen datos nulos, verificamos el tamaño del data frame, con base en las características de edad, ingreso, gastos, podríamos decir que el dataset original contiene, sí, 505 registros de una variedad de perfiles de personas con empleos variados. Hemos visto cómo funcionan los métodos head, tail, describe, info, value counts, etc. Solo con esto. Y con esta información, con esto que hicimos, con estas líneas de código, ¿qué encontramos acá? Que la edad media en lo que es la columna de edad es de 59 años, la edad mínima es de 17,97, la desviación estándar es de 24, lo que está indicando una considerable variabilidad en lo que es la columna edad, en el dato de edad de los clientes que se registraron en el dato. Así podemos ir viendo la desviación estándar, por ejemplo, el ingreso es de 35,000 personas que ganan, por ejemplo, si la media es, en este caso el promedio es 75,000, hay personas que ganan 35,000 unidades monetarias más o menos. Entre esos oscila la desviación estándar de este dato para la columna de ingresos, igual que los gastos y el ahorro. Ahora, si ustedes lo notaron, ya me fijo que tengo poco tiempo, tengo unos cuantos minutos. Voy a tratar de hacer breve con esto.
Sí, tranquilo. Kenny, no Ah, te ok, perfecto. preocupes. ¿Tenemos 2 horas entonces? No. No, no tanto tampoco. Ya, Sí, sí, pues, no te vamos a cortar ahora, para que 1 hora puedas terminar 45, bien. pues. Ok, ¿por qué? Porque ahora lo que les voy a mostrar es, si bien es cierto, vimos código arriba, les voy a mostrar de una forma sencilla dentro de Jupyter Notebook para visualizar esto con una interfaz de usuario que la verdad no requiere mucho código. Miren el único código que vamos a necesitar. Vamos a habilitar la interfaz de usuario de PandasGui. Solo vamos a cargar el paquete PandaSGui escribiendo esta línea, from PandasGui import show. O sea, que del paquete PandasGui me importes la función show, nada más. Y luego, como este paquete solo tiene una función, llamo a la función y le asigno el nombre del data frame y lo ejecuto. ¿Y qué sucede? Me va a abrir una interfaz aparte en donde se muestra todo el dataset. ¿Y qué puedo hacer con esto? Y esto es lo espectacular de acá. Conozcamos un poquito la interfaz. Aquí está el nombre del archivo, los filtros que podemos aplicar, los nombres de columnas, a los datos como tal, estadísticas, Grapher, el Reshaper, que es darle otro tipo de forma al archivo sin necesidad de código. Sin necesidad de código. Entonces, trazando un poco, vamos a jugar un poquito por acá en los minutos que nos quedan. Déjenme abrir nada más un Excel. Imaginemos, lo voy a poner por acá. Lo voy a poner por acá, permítanme. ¿Por qué hago esto? Porque creo que todos pasamos por lo mismo, ¿no? Ah, qué bonito tu dashboard, tu data, qué bonito tu informe. ¿Me lo pasas a Excel, por favor? Entonces, en esa idea, porque siempre nos va a suceder, ¿qué podemos hacer con esto y cómo podemos trabajarlo con Excel? Ya les muestro, permítanme. Por ejemplo, vimos que habían personas que ganan alrededor, la máxima era como de 135,000. Entonces, ¿por qué no hacemos algo? Trabajemos con las personas que ganan más de 100,000, que pueden ahorrar, perdón, o que tienen ingresos de más de 100,000 unidades monetarias. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Comienzo a escribir en esta parte del filtro. No sé si lo notan por acá. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Se logra ver? Porque lastimosamente a esa no le puedo dar zoom. Con la lupa. Bueno, si no le voy a dejar el script, que es pequeño, la verdad, para que después lo puedan probar. Por ejemplo, voy a utilizar, como quiero, por ejemplo, de la columna ingresos, quiero trabajar con todas aquellas personas que tienen ingresos mayores a 100,000 unidades monetarias. Entonces, comienzo a escribir el nombre de la columna, ingreso, le doy doble clic y le indico de que quiero que me filtres todos aquellos registros cuyos ingresos sean mayores a 100,000. Y simple y sencillamente con eso le doy enter y él me aplica el filtro y valga la redundancia, me filtra el dataset. Y ahora, ¿cuántos registros teníamos allá? 505, ¿no? ¿Cuántas personas hay entonces que ganan más de 100,000 o que tienen ingresos mayores a 100,000 unidades monetarias? Hay 174. Si yo desactivo el filtro, vuelve de nuevo a los 505. ¿Lo notan? Podemos aplicar otro rápido. Por ejemplo, quiero de estos 100,000 personas que tengan 50 años, que estén entre 50 y obviamente le indico el nombre de la columna, que estén entre 50 y 60 años para ver cómo me aplica el filtro. Lo aplico y ahora le puedo aplicar el segundo filtro que ya está creado. Bueno, al parecer no hay personas entre 50 y 30. Y si lo cambiamos, y si ponemos entre 30 y 50, perfecto. Ya tengo dos filtros aplicados. Edades entre 30 y 50 que tengan ingresos mayores a 100,000 unidades monetarias. ¿Cuántas personas tenemos? 74. Entonces, si lo notan, eso nos va a permitir hacer y aplicar
cualquier tipo de filtro para poder reducir nuestro dataset. ¿Y qué creen? Si yo esto lo copio, control C, solo lo seleccioné, barrí con el shift, lo copio y me vengo a un Excel y lo pego. Así, solo selecciono nada más los datos y los puedo pegar. Pero supongamos que queremos trabajar con este dataset. Perfecto. Nuevo vengo a Edit, le doy importar. Este filtro es de 30 a 50. Mayor, 100,000, solo. Permítame. Edit, exportar. Aquí se le pongo de 30 a 50, mayor 100K. Y entonces, ¿qué hace? Ya se lo voy a mostrar el archivo. Me trae el archivo, o lo importé y ya reduje. Puedo segmentarlo, por eso es importante cuando veíamos lo de value counts y lo de los bins, lo de los contenedores, eso nos puede ayudar para crear estos filtros. ¿Sí? Ahora, imaginemos, permítame, quiero mostrarles el archivo que se descarga. Ok, aquí está. Perfecto. Miren, aquí está el archivo. Con esos 170 y cuántos dijimos. 74 registros, 74 personas con edades entre 30 y 50 y que tienen ingresos mayores a 100,000. Ok. Ahora, supongamos que, perfecto, aquí estoy trabajando con el archivo que era clientes, pero necesitamos, por ejemplo, trabajar con otro archivo. Bueno, les voy a mostrar esto, permítanme. Les muestro esto. Tengo el archivo acá y lo único que hago es pasarlo, moverlo y ya me importa el nuevo dataset. Y a este puedo entonces utilizar los gráficos que hay. Por ejemplo, voy a hacer un Scatter 3D para el cual voy a poner. Ok, descarta. Ya se me acabó el tiempo. Por ejemplo, el departamento. Vamos a poner el departamento. Vamos a ver el nivel salarial. Es cuestión nada más de arrastrar los valores y veamos la antigüedad. ¿Qué hace este entonces? Un 3D. Permítame. Es un 3D. Pero no me queda muy claro. ¿Por qué no lo trabajamos con este? Vamos a ver. Vemos un 3D de la edad al eje X. Aquí. Ingresos al eje Y. Y gastos al eje Z. Y pongamos el gasto también en el color. Entonces, ¿qué me muestra? Un gráfico en 3D editable, perdón, interactivo. Esto, ¿para qué me puede servir? Para buscar outliers, para ver comportamientos. Por ejemplo, este valor. Esta persona aquí, este que está aquí arriba, y lo voy a hacer zoom, si se fijan. Esta persona tiene 31 años en ingresos de 122,000 unidades monetarias y gasta casi el 90% de esos ingresos. Obviamente, 31 años, puede que esté con hijos, con casa, pero si se fijan, esto es un outlier. ¿Por qué? Porque todos los demás se agrupan en otro eje. Entonces, esto desde aquí ya puedo yo inferir, ok, esta persona como que no, por la edad, es un outlier. ¿Puedo o no puedo trabajar con él, apartarlo
Perfecto, pero estas ya son hipótesis que ustedes ya comienzan a identificar o a confirmar y hacerse nuevas preguntas. ¿Será que puedo trabajar con él? Ahora, miren esta parte de aquí, ya con esto quiero terminar. Exportar código. Este gráfico que yo hice ahí, yo puedo tomar esto, copiarlo e irme aquí al Jupyter Notebook, pegarlo. Ojo, ya no necesito esto. Import, esto ya no lo ocupo porque ya lo importé arriba, por eso yo lo he importado con anticipación. Y lo único que tengo que cambiar aquí, porque como yo creo en PandasGui, yo creo el gráfico, y hago lo que tengo que hacer, hago las pruebas, muevo, quito, pongo, etcétera. Y ese gráfico lo puedo generar. Lo único que tengo que cambiar aquí es que el data frame no se llama DF, se llama clientes. Ejecuta el código y ¿qué hace? Me trae esto. Me trae el mismo lo que realicé, el mismo, y puedo inclusive modificar. Aquí, casualmente, en una de estas figuras, aquí vemos exactamente 5 grupos, pero hay un gráfico, cuando ustedes lo puedan probar, lo van a notar, de que solo muestra 4 grupos, pero hasta que hacemos un 3D nos damos cuenta que en realidad hay 5 grupos. Entonces podemos trabajar con esto y comenzar a ver, por ejemplo, este grupo, ¿qué características tiene? Ok, son edades de 84 años, personas ya mayores, con buenos ingresos y con apenas gastando ni el 1% de esos ingresos. Puede que estén preparándose para no sé, algún programa de salud, de retiro, etcétera. Entonces puedo enfocarme hacia ese tipo de cliente que tiene muy buenos ingresos, casi no gastan nada, ahorran mucho. Entonces se les puede ofrecer un mejor producto a ellos. ¿Y qué sucede con esto? Este gráfico, aquí hay un submenú en la parte de arriba. Podemos hacerle zoom. Podemos descargarlo. Permítame. Permítame. Voy a resetearlo primero. Voy a hacer un reset. Ok. Aquí en la casita lo vuelvo a poner como estaba. Le doy aquí download y lo puedo descargar como un archivo PNG. Ese gráfico. Es más, no solo puedo guardar puedo también, permítame. Puedo, una vez estando acá, puedo salvarlo o guardarlo como HTML para que esa interactividad se quede y yo compartir después en un informe y que ellos puedan, o el usuario final, mover el gráfico como tal. Entonces, ¿qué me permite hacer PandasGui, esta interfaz de usuario? Sin necesidad de digitar tanto código, con pocas líneas, comenzar a explorar con gráficos los datasets que yo tenga. Vamos a ver si puedo hacer algo aquí al final. Vamos a ver este mapa de calor. ¿Por qué no revisamos? Vamos a ver primero en histograma. Vamos a ver. Departamento. ¿Cómo está distribuido los departamentos? Los departamentos de la empresa, ¿no? Vemos que en venta hay más personas, hay 4.140 personas. ¿Y por qué no miramos de aquí la satisfacción de... Vamos a ver acá. Vamos a ver el nivel de salario y vamos a ver la evaluación. Voy a poner mejor nivel de salario en el X, solo es de cuestión de arrastrar nada más. Evaluación. Puedo, por ejemplo, poner saber por departamento. Ah, ya recordé uno. Un gráfico que creo que le va a servir mucho. Un workflow. Vamos a ver cuántos departamentos tiene. Contabilidad, recursos humanos, ventas, soporte, laboratorio, el área técnica, producto, me imagino que es producción, marketing y la gerencia. Podemos, por ejemplo, hacer un histograma para ver la distribución de los empleados, de la antigüedad de los empleados. Aquí ya podemos ver. Por ejemplo, tenemos más empleados con 3 años de antigüedad. Tenemos muy pocos con 10 años, con 8 años, pero lo mayor está entre 2, 3 y 4 años. Pero miren esta opción de acá, no sé si la pueden ver.
Lea, solo me confirmas, por favor. ¿Ven esta que dice, este cuadrito que dice acumulativo? ¿Sí? Si yo activo esto, ¿qué es lo que va a hacer? Cambia el histograma y me va acumulando cada uno de los años, de los segmentos, de cómo está distribuido. Esto es cuestión de visualización. Y este mismo gráfico, en la parte de importar el código, insisto, solo lo copio, cierro, me voy acá, aquí lo pongo acá, lo pego y aquí solo le cambio. Aquí sí tendría que utilizar importar el otro archivo porque creo que no me lo va a aceptar porque aquí vamos a ver empleados. En la otra lo importaste, ¿verdad? Sí, el Sí, archivo. el otro no lo importé, pero vamos a ver si Panda aquí. Ah, ok, sí. Como no está, entonces déjeme checar esto. Vamos a resolver esto rápido. Entonces, aquí inserto una línea de código. Importo. Ahí está. Y ahora me voy al gráfico. El error que me dio y vuelvo a ejecutar. Y voilà, aquí está el gráfico. Para comenzar a interactuar con él. Para indagar más en él, poner, quitar, etcétera. La verdad que PandaGui, para las personas que comienzan con Python o que quieren explorar un poquito más estos datos, es una herramienta muy, pero muy, muy, muy buena. La recomiendo. La verdad que podemos hacer muchísimo, podemos conocer muchísimo en datasets con estas herramientas. Y si lo notaron, puedo evitarme todo lo que escribí de código arriba e irme directamente a ver el script, por ejemplo, de PandasGui, de importar la función y convocar la función y lanzar el PandaGui o la interfaz sin necesidad de estar escribiendo el código anterior. Y esto de quitar, poner, le va a servir o puede servir muchísimo para encontrar todavía más datos. ¿Recuerdan los 503? Que aparecían 503 únicos, valores únicos, y eran 505. Porque hay dos personas que ganan lo mismo. Ganan lo mismo. Si bien es cierto, ganan lo mismo, en los otros registros, en los otros datos, difieren. Entonces, muy posiblemente, dos personas que ganan lo mismo. Nada más. 4 personas que 2 ganan igual. Y ahí muere. Pero ahí me doy cuenta de que con todo esto puedo darme cuenta de esto con los gráficos. Por falta de tiempo y respetando, por supuesto, que ya me pasé 10 minutos, podemos con esa herramienta indagar muchísimo más y utilizar todos esos gráficos que están ahí y después utilizarlos. Ojo, esto es preliminar, no hice nada de transformación. Porque casualmente en el mismo PandaGui ustedes pueden modificar los datos que se muestran en la grilla esta. Entonces, la verdad que es muy versátil en ese sentido. No quiero retirarme sin mandarles un abrazo desde acá, desde Tegucigalpa, a todos ustedes, y dejarlos con dos frases cortas. El novelista Mark Twain en una ocasión mencionó esto que me llama mucho la atención. Debemos procurar sacarle a toda experiencia solo la sabiduría que contiene y tratar de detenernos allí. No sea que seamos como el gato que se sienta sobre la tapa de una estufa caliente. Nunca más volverá a sentarse sobre la tapa de una estufa caliente. Y eso está bien, porque el gato aprendió la lección, pero tampoco se sentará sobre una fría. ¿Y qué trae esto? Y a mí, ¿con qué me confronta esta frase? Cuando cometemos errores o vemos que las cosas no salen como nosotros queremos y desistimos. No significa de que nos equivocamos. Y si nos equivocamos está bien porque es parte del proceso de aprendizaje. No importa el nivel en la parte de análisis que nosotros tengamos. Siempre, siempre, siempre procurémonos en aprender porque la vida siempre busca enseñarnos. Y casualmente, otra frase que me llamó muchísimo de Jim Carrey, seguro lo conoce porque es el actor. Él decía que nunca será el momento perfecto para seguir tu sueño. Así que más vale empezar a hacerlo ahora. Si no lo haces, el próximo año tendrás un año más de edad y no te habrás acercado ni un poco a ese sueño.
Se lo digo ¿por qué? Porque yo recuerdo cuando comencé con Excel y fue aprendizaje, tropiezo, y esto no es para mí, no, que esto yo no nací para esto. Eso es mental. Los errores son parte de los procesos de aprendizaje. Si somos constantes poco a poco, esa curva que vemos tan empinada va a comenzar a decaer o por lo menos a aplanarse y después a decaer. El punto aquí es ser constante porque en esto del mundo del análisis de datos es tan amplio, hay tantas herramientas que creo yo que solo nos queda ser optimistas, enfocarnos, centrarnos en lo que realmente queremos y les soy franco, yo en mi parte, yo encontré un segundo amor en los datos y me he dedicado a ellos porque me gustan. Esto yo lo haría gratis, toda la vida. Tanto así me gusta. Entonces, los animo a que no se desanimen cuando cometan errores, cuando los procesos no funcionen. Sigan insistiendo hasta que funcione. Solo así se logran grandes cosas, siendo constantes. De mi parte, esto ha sido todo. Gracias, Leda, por la invitación. Espero se haya entendido todo y cuando gusten, lo necesiten, estoy para servirles. Muchas gracias, Kenny, más bien por tanta sabiduría, por tanta motivación, por traernos también una herramienta para poder llevar a cabo análisis de una manera muy ágil y expedita. Yo solo le iba a preguntar qué ocupamos tener instalado para poder, por ejemplo, si queremos replicar el ejemplo, ¿qué tendríamos que tener además de Por, Python? por ahora, Python, nada más. Con que instalen todo el ecosistema de Anaconda Navigator, virtualizar ya todas las carpetas de su computadora, instalar Python. Hay muchos tutoriales para instalar Python. Y con esto van a poder replicar esta parte. Los códigos ahí están, las líneas de código, las vieron queda en la grabación, por supuesto, lo Claro, van a claro. poder replicar. Instalen Perfecto. Python, virtualicen todas sus carpetas, ejecuten. Recordemos que Python instalado en nuestra laptop PC lo podemos ejecutar sin internet. Ah, y ahorita que dije eso, rapidito les comento. En finales de marzo se lanzó Jupyter Lab. Jupyter Lab es el mismo Jupyter Notebook, solo que en la nube. Intenté en su momento, recién salió, hacer algunos testeos, pero creo que todavía está en modo adaptativo, ¿no? Todavía se está adaptando ese asunto. Entonces todavía yo no lo he usado mucho por lo mismo, porque hay ciertos paquetes, librerías que no ejecutan bien y tienen problemas, porque se está ejecutando en Python 3.12, me parece, o 3.11, en lo más nuevo. Entonces, tiende a tener esos problemas. Por eso les traje mejor PandaGui en Python 3.8. También se ejecuta en 3.9 y creo que anterior también a Python 3.8 se ejecuta sin ningún problema. Entonces, mejor les traigo esta herramienta que sí ya funcionaba y que no tenía ningún problema en ejecutarse en el entorno de Python 3.8. ¿Sí? Ok, listo. Por ahí vi una manita también, Emanuel, ¿tenía alguna consulta? Adelante. Sí, existe otra alternativa que es en Google Colab. Se quitan de encima el dolor de cabeza de estar actualizando librerías. Google maneja todo eso. Y si quieren travesear un poco lo que son modelos de Machine Learning o reconocimiento de imágenes, se puede hacer. Tienen mucha capacidad de procesador, aunque, y si ocupan algo más, pueden también alquilar o comprar unidades. Se compran unidades, creo que por $10, 100 unidades, dependiendo de qué tan complejo sea el modelo que están construyendo, se consume rápido o les puede rendir bastante tiempo. Eso es una buena alternativa. Kaggle es otro sitio que tiene muchos datasets eh, para, para desarrollar análisis exploratorios de datos. Una cosa que quería apuntar, Kenny, muy buena presentación y que a Gracias. través del análisis exploratorio nos podemos dar cuenta si el data frame necesita columnas adicionales. Por ejemplo, esa relación del ahorro y el ingreso puede dar pie a una columna adicional dentro del data frame que te diga cuál es la relación ingreso-ahorro, que podría darle todavía una perspectiva nueva y más amplia al modelo que se esté desarrollando, dependiendo también
para qué estemos desarrollando. Si, por ejemplo, fueran datos de un banco para, para retención de clientes, daría un buen punto de vista de saber, ok, los clientes más propensos a abandonar nuestros productos o no consumir nuestros productos son tales y tales y tales. Entonces, hay mucha tela que cortar en estas lides y lo primero es entender el contexto de los datos. Hay que dejar que los datos hablen antes de brincar a conclusiones, que eso es lo que nos transmitió Kenny a través de toda esta charla. Así es. Y después tratar de salirse un poco de la cajita y ver las cosas desde otra perspectiva. Así es. Gracias, Manuel. Como bien lo dices, se los comentaba cuando tenía las diapositivas, esta es solo la etapa 1 y la etapa 2 de un proceso más amplio, ¿no? Esto es apenas conocer el data frame que tengo en la mano. Ya, como bien decía Manuel, ya viene transformaciones, ya viene modelos, ya utilizar Scikit-learn, ya usar Transformer ya para poder crear un modelo, para poder optimizar, Pro-validation, o sea, esto es súper amplio. Lo de hoy fue simple y sencillamente, miren, aquí tiene este archivo. ¿De qué habla este archivo? Esto fue lo único que tratamos de hacer ahorita, descubrir con un análisis preliminar esa parte. ¿Sí? Porque como bien dice Manuel, esta es la punta del iceberg. Francamente es la punta del iceberg. Y aquí salen muchísimos más procesos que complementan todo esto que vimos el día de hoy. Claro, claro. Buenísimo. No sé si alguien más tenía alguna pregunta, comentario. Veo por ahí a varios amigos, parece. Saludos a todos, a los que ingresaron. Después. Ok, bueno, si no, entonces, bueno, Kenny, muchas gracias de verdad por haber estado compartiendo con nosotros y de verdad que seguimos conociendo, como les decía, todo el talento centroamericano aquí habla por sí mismo. Muchas gracias a quienes nos acompañaron y de invitados también a las siguientes sesiones y cuando guste volver para los siguientes pasos, usted nada más nos avisa y reservamos un espacio. Así es. Muy bien, muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad. Chao a todos. Gracias por su atención. Un gusto. Muchas gracias por su tiempo.